Monitoreo y evaluación de... Angie. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿puede escucharme? Doctor, ¿puede escucharme? Doctor, bueno, voy a leer otra vez el título. Formulación de proyectos, metodología de diseño, marco lógico, supervisión, monitoreo y evaluación de proyectos. Bien. Entonces las competencias son las mismas del día pasado, la semana pasada, y vamos a ver ahora en la columna vertical cómo las actividades que se encuentran abajo van a generar los componentes y los componentes van a generar los propósitos o el propósito y finalmente este va a aportar a que el fin se haga realidad. La matriz de marco lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto, teniendo 4 columnas y 4 filas. En las columnas vemos el resumen narrativo de objetivos y actividades, los indicadores, que son los resultados específicos a alcanzar, los medios de verificación y los supuestos, que son factores externos que implican riesgos. Y las 4 filas que presentan información acerca de objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en 4 momentos diferentes en la vida del proyecto. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento, propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado, componentes resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto y actividades requeridas para producir los componentes o los resultados, también llamados. Pues aquí los estamos viendo esquemáticamente. ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Sabiendo que el fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior o importancia nacional, sectorial o regional, es importante por ello. Ejemplo, el problema de una alta tasa de mortalidad materna infantil en una población de menores ingresos, cuyo fin acá sería reducir la tasa de la mortalidad materna infantil en esta población. El propósito es responder por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios y describe el efecto directo o resultado esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto, una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito. Los componentes o resultados es lo que entregará el proyecto y son obras, estudios, servicios y capacitación específico que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. En el punto 4 vemos actividades y debe responder a qué se hará. Son aquellas actividades que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente e implica el uso de recursos. Importante elaborar una lista detallada de actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupadas por componente. En relación a la lógica vertical o columna de objetivos, la matriz de marco lógico se construye de forma tal
que se puedan examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos. A este se le denomina lógica vertical. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue será válido. Las actividades especificadas para cada componente son necesarias para producir el componente. Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito. Si se logra el propósito, este contribuirá al logro del fin. Se indican claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. El fin es una respuesta al problema más importante en el sector. Entonces, esta es la lógica vertical de la columna de objetivos, donde nos muestra abajo las actividades, arriba el fin, y avanzando los indicadores, los medios de verificación, los supuestos, de lo cual vamos a ir avanzando en niveles hacia arriba. Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. Y hacen específicos los resultados esperados en 3 dimensiones, en calidad, cantidad y tiempo. Por ejemplo, el propósito de un proyecto podría ser hacer que las condiciones sanitarias en las aguas ribereñas cumplan con las normas sanitarias, y el indicador podría ser reducir el recuento promedio de coliformes totales por debajo de 1000 por 100 mililitros en una playa específica para un determinado año. Este indicador es inequívoco. Entonces nos habla de calidad, cantidad y tiempo. Hay indicadores también en los componentes. Los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar calidad, cantidad y tiempo. Por ejemplo, un proyecto de educación podría especificar 10 escuelas técnicas ubicadas en ciudades específicas, cada una con una capacidad de 1000 estudiantes por año y con el equipamiento especificado por las normas. También hay indicadores de actividades. El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de actividad en la fila correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. Entonces aquí hay que evaluar la columna de los indicadores, para lo cual es recomendable revisar la columna verificando que los indicadores de propósito no sean un resumen de los componentes, sino una medida del resultado de tener los componentes en operación. Los indicadores de propósito midan lo importante. Es importante aquí también mencionar los medios de verificación. La matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, quizá como una actividad del proyecto. No toda la información tiene que ser estadística. La producción de componentes puede verificarse mediante una inspección visual del especialista. Entonces hay una lógica horizontal. El conjunto, objetivo, indicadores, medios de verificación, definen lo que se conoce como lógica horizontal. En la matriz de marco lógico, esta puede resumirse en los siguientes puntos. Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. Aquí está. Cada proyecto comprende riesgos que son los supuestos, y estos pueden ser financieros, sociales, climatológicos. Requiere la matriz de marco lógico que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada etapa, tanto en las actividades, los componentes, el propósito y el fin. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos.
Aquí lo tenemos. La relación entre los supuestos y los objetivos. Los supuestos tienen la característica de que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El equipo de diseño de proyectos interroga qué podría ir mal a cada nivel. Al nivel de actividad, por ejemplo, los fondos de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría haber un cambio en las prioridades del gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura. En la columna de supuestos, hay que saber que esta juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución. En la planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse incorporando componentes adicionales en el mismo proyecto. Por ejemplo, un supuesto de que los profesionales puedan llegar a atender en un lugar muy distante, rural. ¿Cómo podríamos asegurar de que sí vayan? Podríamos pensar en aumentarles el sueldo. Los supuestos son importantes también durante la ejecución e indican los factores que la gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir y o encarar con adecuados planes de emergencia. ¿Qué técnicas hay para medir los resultados? Es decir, ¿qué recomendaciones para la evaluabilidad? Asegurar que un proyecto sea evaluable es una responsabilidad de los que lo formulan y al mismo tiempo de los que lo analizan y lo aprueban. Que un proyecto sea evaluable significa que permite entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco temporal, identificar las partes interesadas y los datos clave que se deberán tomar en consideración al momento de realizar las actividades de monitoreo y evaluación. Para facilitar la definición de esto, hay que tener en cuenta algunas técnicas y recomendaciones que luego veremos para la buena definición tanto de objetivos, indicadores y supuestos, como para construir los listados de verificación y monitoreo de supuestos. Objetivos. Lo primero es establecer qué es un objetivo. En la metodología de marco lógico, los objetivos son logros, éxitos y metas cumplidas. Y deben ser realistas, eficaces, coherentes y cuantificables. En primer lugar, en la matriz de marco lógico, los indicadores definen operacionalmente lo escrito en la columna del resumen narrativo. Aparecen en cada nivel jerárquico y se refieren al resultado esperado al completarse un componente, lograrse el propósito o lograr una contribución significativa al fin del proyecto. Para el caso de las actividades, la columna de indicadores se ocupa del presupuesto de cada actividad. Puede haber varios indicadores para cada componente, como también para el propósito y el fin. Sin embargo, no es necesario si con un solo indicador se puede definir adecuada y operacionalmente el objetivo. También es importante considerar que los indicadores requieren acuerdo con los beneficiarios y otros involucrados en el proyecto con el propósito de evitar conflictos posteriores. Una definición de indicador sería la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el objetivo correspondiente. Entonces, no solo es importante la construcción del indicador, sino que también tiene que haber un consenso sobre lo que mide para otorgarle credibilidad frente a los involucrados en el momento de ver los resultados. Una segunda cuestión, además de la definición operacional y los consensos respecto de los indicadores, es que ellos deben, por el papel que cumplen, ser suficientes como para ser usados en diferentes momentos y no solo al final del proyecto. Considerando los niveles jerárquicos, se debe pasar a especificar en términos de cantidad, calidad y tiempo cada uno de los indicadores. El papel del indicador, entonces, es definir operacionalmente los objetivos, componentes o productos esperados. Proveer la base para un buen monitoreo y evaluación y permitir demostrar si los objetivos y componentes del proyecto han sido logrados o no. Aquí corresponde hablar ahora
acerca del monitoreo y evaluación. Para reducir la brecha entre la planificación y lo que vamos obteniendo resultado, es necesario medir y analizar el desempeño a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo. El seguimiento o monitoreo se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras etapas. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto, permitiendo identificar los logros y debilidades y a su vez recomendar medidas correctivas que permitan optimizar los resultados de ese que tiene que ver con determinar se deben ir comunicando a los involucrados en el proyecto. También debe recomendar acciones correctivas a problemas que afectan el proyecto para mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad de que el proyecto llegue a buen término. También tiene que ver con el análisis de la eficiencia y efectividad del desempeño del proyecto programado en la matriz de marco lógico. El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado las actividades a tiempo y al menor costo para producir los componentes. El análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los componentes y si se está logrando el propósito del proyecto. El monitoreo implica identificar logros y debilidades del proyecto a tiempo para tomar las acciones correctivas recomendadas. El énfasis en proyectos sociales y de reforma eleva la importancia de llevar a cabo un monitoreo efectivo de los proyectos, pues asegura que realmente los recursos utilizados permitirán resolver problemas comunitarios. La intención e identificar los problemas de ejecución lo más temprano posible. La evaluación es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados o impactos de un proyecto en ejecución o completado. Se da básicamente durante todo el ciclo del proyecto e involucra a personas no directamente ligadas operacionalmente con el mismo. Se hace durante todas las etapas del ciclo del proyecto y para ser efectiva tiene que ser sistemática. Pregunta si un proyecto está funcionando y si está funcionando en vista de los resultados obtenidos. Requiere asignarle un tiempo para un trabajo especial y normalmente involucra la participación de personas especializadas no asignadas al proyecto. Es de dos tipos, formativa y sumativa. Cuando se hace monitoreo y cuando se hace evaluación. Frecuentemente consideramos que la vida de un proyecto se circunscribe a la etapa en que se producen desembolsos, o sea, la etapa de ejecución. Pero el ciclo de vida del proyecto es bastante más complejo. Existe una estrecha relación entre las fases del ciclo del proyecto y las actividades de monitoreo y evaluación. De la misma manera que el ciclo de un proyecto comienza antes de la etapa de ejecución y continúa después de la misma, el monitoreo y evaluación se concatenan a través de las diferentes fases y etapas. Por lo mismo, es más probable que no se pueda realizar eficientemente una evaluación de impacto si no se han efectuado tareas de monitoreo y evaluación en la etapa de ejecución del proyecto. Las diferentes tareas relacionadas con el monitoreo y la evaluación para cada etapa del ciclo de vida son las que vienen. Tanto en la etapa de preparación, los primeros pasos del monitoreo y evaluación se toman en esta. En la etapa de ejecución, sin un buen proyecto o plan de monitoreo y evaluación, el proyecto no tiene en el gerente un elemento básico de gestión para su real control del proyecto. Lo hace que solamente sea una persona que reacciona y no una persona que proponga, que sea proactiva. Y en la etapa de operación hay un rol básico del monitoreo y la evaluación
sobre todo en la parte de la evaluación sumativa post-proyecto, ya que examina el impacto del proyecto a su terminación o posteriormente. Aquí estamos viendo los tipos de evaluación y el ciclo del proyecto. La evaluación a lo largo del ciclo del proyecto, ya hemos mencionado, durante la preparación, durante la ejecución y luego durante la operación del proyecto. ¿Cómo se hace el monitoreo y evaluación? La planificación del monitoreo debe estar hecha dentro de la idea del proyecto, definida en cuanto a sus objetivos, su diseño, y debe estar incluida en el plan general de monitoreo y evaluación, mencionando las políticas, las reglas de procedimiento, la estructura, los recursos humanos necesarios, los incentivos, etc. ¿Qué características tiene un buen plan de monitoreo y evaluación? Que sea sistemático, participativo, centrado en desempeño y dirigido al aprendizaje. La supervisión, por otro lado, evalúa el desempeño del personal en sus puestos de trabajo y permite identificar las necesidades de capacitación. Su objetivo es descubrir a tiempo los problemas en la ejecución de las actividades, analizarlos y plantear soluciones. Es una interacción personal, individual o grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre supervisor y supervisado. Se debe supervisar las actividades más importantes para el éxito del plan, programa o proyecto, las más difíciles de realizar. ¿Cómo? Observando directamente la ejecución de las mismas, entrevistando al personal, analizando la información, monitoreando el abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades, capacitando y retroalimentando al personal. ¿Cómo se ejecuta? Antes, durante y después del desarrollo del proyecto. Antes, seleccionando las áreas, servicios o establecimientos a supervisar a través del análisis de la situación de salud, definiendo el propósito de la supervisión. Durante, es decir, estableciendo un clima de confianza, analizando la información, aplicando la guía, informando al personal de lo que se encuentra, priorizando problemas y concluir con acuerdos y recomendaciones. Después, programar el monitoreo de los acuerdos y recomendaciones y evaluar la metodología de la supervisión. El perfil del supervisor debe ser un profesional experto que se conduzca con respeto, tolerante, coherente, con capacidad de escucha, observación y que sepa analizar la situación, que muestre interés por los temas y solución a los problemas, con conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar acciones correctivas, hábil para ayudar a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo, privilegiando siempre el trato horizontal. Supervisar para poder capacitar al personal, para motivarlo, mejorar su técnica de atención, retroalimentar el proceso de ejecución de las actividades y reorientar debidamente la ejecución de las actividades si fuera necesario. Aquí tenemos un cuadro resumen que compara la supervisión, el monitoreo y la evaluación. Si tuvieran alguna pregunta, de lo contrario, aquí les estoy dejando la bibliografía que ampliará de manera suficiente los conocimientos que estamos expresando hoy en día. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, les agradezco entonces, si no tenemos ninguna pregunta. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, señorita. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.